Bueno, muy buenas noches para todos. Reciban ustedes un cordial saludo de bienvenida nuevamente a este proceso de formación 2020 y a esta primera sesión en línea de este año. Entonces, una bienvenida para todos. Gracias por la participación. De todas maneras, seguimos esperando participación a medida, creo que de los próximos 5 o 10 minutos, porque algunos aprendices manifiestan todavía no poder ingresar. Entonces, buenas noches para todos. Gracias por la participación. Y quiero comentarles algunas cositas antes de iniciar, antes de darle la palabra a mi compañera María Teresa. Bueno, ¿por qué estamos haciendo la conferencia por Zoom y no por la herramienta de la plataforma? Debido a que hemos tenido inconvenientes con otras sesiones ya programadas donde en el desarrollo de la sesión de pronto nos genera problema para compartir pantalla, para subir una presentación e incluso después de terminada la conferencia hemos tenido el problema de que no guarda la grabación. Ustedes saben que el insumo más importante de estas conferencias, bueno, aparte de la participación, para los que no pueden es la grabación, ¿cierto? Porque es acá donde se explican todos los temas y las evidencias y demás. En ese orden de ideas, entonces vamos, yo creo que a lo que termine, a lo que resta de finalización de la especialización, vamos a seguir utilizando esta herramienta de Zoom. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tan pronto termine la grabación, perdón, la conferencia, vamos a hacer el cargue de la grabación a algún canal de YouTube de la profe María Teresa o el mío, y mañana vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan ver la grabación. Por YouTube. Vamos a compartir el enlace dentro de la plataforma. Si no funciona dentro de la plataforma, no importa, igual lo vamos a compartir, esa es la idea. Mantener la evidencia de estas conferencias. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es que esta plataforma o esta aplicación Zoom tiene una restricción cuando es en modo prueba o cuando es en modo gratis, que es la que estamos usando. Probablemente cuando estemos a los 40 minutos de sesión, que en este momento ya van 12, entonces probablemente al minuto 40 se nos saque, pero no hay ningún inconveniente. Ustedes, si eso llega a pasar, simplemente vuelven a dar clic en el enlace que les compartí el día de ayer, y que mi compañera también les compartió, vuelven a dar clic y volvemos a ingresar y retomamos donde estábamos. Ahí la diferencia es que van a quedar dos grabaciones, es decir, parte 1 y parte 2, pero no vamos a tener ningún inconveniente con terminar exitosamente nuestra conferencia. Entonces, no aclaro esto por si se cae, si se derramos, nuevamente ingresamos todos y continuamos. Bueno, no es a los 5 minutos ni a los 10, es de una vez, ingresamos de una vez y retomamos de una vez. Bueno, entonces le doy la bienvenida a mi compañera María Teresa, que ha sido pues mi colega durante el desarrollo de esta especialización, hemos trabajado conjuntamente. Ella pues les va a dar un saludo y va a iniciar la explicación de los temas del día de hoy. Muy buenas noches, profe, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, ya como le dijo la instructora Jenny, el día de hoy, pues retomamos nuevamente las conferencias, las sesiones en línea a través de esta herramienta, donde iniciamos este año con la actividad estamos trabajando entre la actividad de proyecto 3 de la fase de ejecución. Iniciamos la actividad de aprendizaje 6, que es presentar formalmente el plan de acción propuesto a la organización cliente, teniendo en cuenta los elementos para la planeación y ejecución de proyectos. Esta actividad inició el día 16 de marzo y va hasta el 26 de marzo. Es importante aclarar que la especialización, de acuerdo pues que se inició tarde la formación, ya no finaliza el día 8 de abril de este año. Entonces, para que tengamos en cuenta que se amplió un mes más para poder ejecutar y realizar todas las actividades que se tienen propuestas. Entonces, a continuación voy a explicar la primera parte del tema y luego pasaremos a explicar las evidencias para que tengan en cuenta, y al final podemos compartir la pantalla para indicarle de pronto algunas pautas de cómo enviar las actividades, de cómo subir las evidencias, de cómo participar en el foro, en esta nueva plataforma Territorium, para que tengamos en cuenta. Entonces voy a compartirles la pantalla y me confirman ya en un momento si la están visualizando.
Entonces, por favor, me confirman si están visualizando la pantalla. Sí, señora. Sí. Listo, entonces, iniciamos entonces con esta actividad de aprendizaje 6 que ya ahorita les había indicado en qué consiste, sobre el plan de acción propuesto a la organización cliente, teniendo en cuenta los elementos para la planeación y ejecución de proyectos. Entonces, el día de hoy vamos a explicar dos temáticas. Voy a iniciar con la primera, que son los elementos para el conocimiento del ser, ética y negociación. Entonces, primero pues vamos a adentrarnos ahí dentro del material principal. También encontramos estos materiales descargables en PDF para que ustedes también puedan acceder a esta información y poder desarrollar estas evidencias. Entonces, primero iniciamos pues dentro de esta primera temática de los elementos para el conocimiento del ser, pues tiene toda la parte relacionada con el ser humano, lo que es la parte de la persona, libertad, la dignidad humana, las necesidades como individuo y el entorno interpersonal pues que lo rodea, que son claves cuando se interactúa dentro de una organización o dentro de una empresa para abordar el ambiente organizacional, toda la parte del clima organizacional y los vínculos que se generan en torno al mismo, en torno a este ambiente organizacional. Entonces, primero, pues, ¿qué significa la persona? Entonces, de acuerdo a Herrera, el individuo es capaz de conocerse a sí mismo y es sujeto de actos libres. A eso se define como persona. Entonces, acá en el cuadro vemos la persona. Entonces, es un individuo, sustancia singular y completa que constituye un todo, que es capaz de la potencialidad de ejercer actos personales, de conocerse a sí mismo, dotado de reflexión, de un ser espiritual y sujeto de actos libres, que es un ser con libertad. Entonces, dentro de estos elementos, entonces, ya como hemos venido hablando en actividades anteriores, la parte del consultor, los aspectos, las habilidades, las competencias y todos los aspectos claves que debe tener un consultor dentro de una organización. Entonces, aquí vemos algunos de estos elementos algunos elementos del ser humano que se debe tener en cuenta como consultor. Entonces, debe ser imparcial, tener objetividad dentro de la empresa, la ética profesional, que es muy importante en todas las ramas que desempeñamos, ya sea a nivel laboral, profesional, tecnológico, entonces en todas las áreas desempeñamos. Pero ahí ya comenzó ya. Qué pena, hay un micrófono habilitado para que por favor lo coloquemos en silencio, para de pronto que no haya interferencia. Bueno, entonces, en el consultor, entonces, la ética profesional, que ayuda a que se contribuyan al logro de los objetivos de la empresa, la organización, que haya imparcialidad, y esto contribuye a que se haga un buen análisis y un diagnóstico realizado de manera exitosa dentro de la organización. El hombre, entonces vamos a ver la parte ya como el ser humano, el hombre y su personalidad. Entonces es el rasgo que se encuentra presente en todos los individuos, en todas las personas y se reconoce en los ambientes de trabajo y en las organizaciones. Entonces hay unos aspectos importantes que tiene el ser humano, que son algunos de los principales y que se manejan también dentro de las organizaciones, son la libertad, la dignidad humana, el encuentro interpersonal. Entonces, esa libertad pues se refiere a la capacidad que tiene cada persona de tomar decisiones de manera individual, la libertad de elegir. Entonces, eso es lo que hace, va labrando en cada persona su desarrollo social, profesional y personal. En las empresas, esta libertad está sujeta pues a las normas, a los deberes, a los compromisos y responsabilidades que se desarrollan dependiendo cada una de las funciones que se esté ejecutando en cada uno de los puestos de trabajo. La dignidad humana entonces hace referencia pues con la bondad que es inherente a cada ser humano, que es pues como la razón de ser, el valor central y fundamental del ser. Dentro de las organizaciones esta dignidad pues la empresa debe tener en cuenta, debe ser respetada, reconocida y va de la mano con la ética y los valores corporativos. En el encuentro interpersonal, entonces, se refiere o es uno de los aspectos más complejos en las relaciones sociales de cada persona, de cada ser humano,
y se debe considerar la importancia de la persona en su condición humana y personal para establecer una relación dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, en las empresas se debe incentivar el diálogo permanente de todos los colaboradores y de todas las personas que laboran dentro de ella. ¿Para qué? O para enfocar o construir la cultura organizacional. Entonces, estos aspectos son como los principales que se deben tener en cuenta dentro de una organización. Dentro de esto, entonces ya pues vimos como aspectos generales o elementos claves dentro del conocimiento del ser humano, y a raíz de eso pues nace una jerarquía de necesidades de Maslow. Entonces el hombre desde su nacimiento llega al desarrollo individual donde satisface una serie de necesidades. Y a lo largo de su vida pues va cambiando, lo que le permite descubrir nuevas necesidades. A raíz de esto pues Abraham Maslow, que es un psicólogo humanista estadounidense, él conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, pues él descubrió desde los inicios de su carrera, entonces realizaba experimentos con monos y descubrió dentro de ellos que una de las necesidades prevalecían sobre otras. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál? Entonces la necesidad de beber se antepone a la de comer, y a través de estas necesidades que él iba descubriendo en sus experimentos, pues desarrolló la jerarquía de las necesidades. No sé si de pronto alguno lo hemos escuchado hablar en las diferentes dimensiones o ambientes de trabajo. Entonces vemos esta jerarquía o la pirámide de acuerdo a las necesidades de Maslow. Entonces ahí vemos, siempre se tiene en cuenta de la parte de abajo hacia arriba, entonces se tienen en cuenta las necesidades fisiológicas, las de seguridad, pertenencia, estima y ser. Entonces, cada vez que el hombre consigue una jerarquía de necesidad, entonces siempre busca satisfacer las necesidades o la de otro nivel superior. Entonces, a medida que, de acuerdo, pues Maslow también afirma que estos aspectos, la pirámide forma parte de una teoría psicológica que se refiere a la motivación y a las necesidades del ser humano. Entonces, aquello que nos lleva a actuar tal y como lo hacemos. Entonces, dentro de las necesidades fisiológicas, que son como las principales, está el alimento, el agua, el aire, dormir, vestido, las necesidades básicas de todo ser humano. La seguridad, entonces hablamos de vivienda, un seguro médico, un trabajo, la jubilación para poder vivir dignamente. La pertenencia, entonces habla ya del sector como social, la familia, amigos, pareja, el club, el barrio, la comunidad. La parte de la estima, que está relacionada con la autoestima. Entonces allá damos ejemplos de perfumes, adornos, cosas adicionales que a veces adquirimos o que sentimos la necesidad para sentirnos como mejor. Y finalmente el ser, que es la parte del autodesarrollo, educación y valores. Entonces aquí vemos ya descrita cada una de estas necesidades básicas. Entonces, recordar la primera, me vuelvo acá, que están las fisiológicas. Entonces, las necesidades básicas pues son las que permiten al hombre sobrevivir y que son comunes en todo ser humano. Entonces, como respirar, beber, alimentarse, dormir, tener pronto... bueno, las básicas, que son las que todos desde que nacemos pues necesitamos de ellas. Entonces satisfacen para sobrevivir. Entonces por eso se llaman las necesidades básicas. La otra es la necesidad de seguridad y reaseguramiento. Entonces toda la parte, como su palabra lo dice, para sentirnos seguros, estables. Entonces la salud, la vivienda, tener un trabajo, el orden, la ausencia del miedo. Entonces son algunas de estas necesidades que van en este nivel. La pertenencia, entonces, como hablaba ahorita, como la parte del vínculo social, la necesidad de afiliación, afecto, que motivan al ser humano a pertenecer a un grupo, a una comunidad, practicar un deporte, tener una pareja, tener una familia, tener hijos, mantener relaciones afectivas y sociales. Entonces, es toda la parte de pertenencia. La necesidad de estima, entonces, sentirse útil para el desarrollo de los demás y conforme consigo mismo. Entonces, personas que de pronto se sienten con baja autoestima, se sienten desmotivados. Entonces, según Maslow, afirma que la desmotivación proviene de la persona
cuando a pesar de que tiene, pues puede realizar alguna acción o tiene satisfacer alguna necesidad, no logra esa satisfacción plena de sus necesidades, ni siquiera las básicas, ni las otras necesidades. Entonces ahí pues ya empieza a generar un problema de pronto en las relaciones con los demás, con la familia, en su trabajo, en los diferentes ambientes. Entonces, este nivel de la estima, entonces ahí habla del respeto por los demás, por sí mismo, la gloria, la fama, el reconocimiento público, son algunas de las necesidades que se encuentran dentro de este nivel. Entonces, ahí habla de aspectos como distinguirse, sobresalir. Entonces, ahí en la pirámide veíamos que ejemplos de perfume, adornos, ropa exclusiva. Entonces, que son cosas que de pronto a veces no son básicas, pero sí nos hace de pronto sentirnos mejor, aumentar la autoestima. Entonces, es importante pues también tener en cuenta o identificar qué aspectos incluye esta necesidad. Y finalmente la de autodesarrollo, que es la del ser, que es la de que se considera de mayor desarrollo personal. Ya hay alguien que tiene el micrófono activo para que por favor lo silencie, para que no haya interferencia. Muchas gracias. Autodesarrollo. María, te solo puedes silenciar, es el Galaxy A30. Se ubica al frente de busque participantes en la parte inferior. La parte inferior, a participantes. Ya espérame que no me deja no se lo entrar. No. Ok, ya lo silenciaron. Listo, gracias. Esperen un segundo. Esperen que me volvió. Estábamos mirando acá la última necesidad de la pirámide según Maslow, la de autodesarrollo, que es la parte del ser. Entonces ya toda la parte de los sueños, los retos personales. Ahí también se vinculan necesidades relacionadas con la educación, el desarrollo, el fortalecimiento de los valores, estilo de vida y costumbres culturales que diariamente pues estamos desarrollando. Siempre queremos superarnos, ascender ya sea en nuestro nivel laboral, personal, profesional. Entonces esto abarca dentro de esta pirámide de las necesidades de Maslow, que ahorita pues dentro de las evidencias que ustedes deben desarrollar, pues hay una evidencia que es específica, enfocada en estas necesidades de Maslow. Entonces es importante, ya aplicado ya dentro del nivel de la empresa, la organización, entonces es importante conocer qué motiva a cada persona, a cada empleado, a cada persona que hace parte fundamental de la empresa, y en qué nivel de jerarquía se encuentra, con el fin de estimular el logro, la autorrealización de manera adecuada. Aunque ahí también dice que es muy complicado a veces esta parte de las relaciones interpersonales entre las relaciones, esta parte de pronto las relaciones entre compañeros. Entonces es muy importante mantener un buen clima organizacional, que haya un buen ambiente de trabajo. Entonces esto es muy importante, es uno de los aspectos más importantes también para que se desarrolle dentro de la empresa. Bueno, ahí creo que salió un mensaje, no sé si se vaya a cerrar la sesión, como había comentado ahorita la instructora. ¿El video? Oiga. No, porque me voy varias veces amargando, tirando la primera a mi mamá. Ay, porque mamá aprenda a esa amargura. Oiga, ¿qué pasó? Este fue lo que pagó. Yo no sé. María, ¿se lo paga? Compañero, sí, Jenny, hágame favor. No, pero no tengo el rol de hospedador. No. Espérame, es que no me deja. No me deja volver. Ay, dejen ver la pregunta. ¿Ah? Espérame un segundo. Espérame, ya lo silencié. Por favor, muchachos, silenciar el micrófono para no interrumpir. Muchas gracias. Espérenme, debo volver a compartir la pantalla para continuar en la presentación. Para una próxima conferencia trataremos de configurar deshabilitación total de los micrófonos. Sí. Bueno, entonces ya terminamos de como analizar qué aspectos o qué
cuáles son las necesidades principales de acuerdo a Abraham Maslow para el ser humano. Entonces ahora vamos a ver algunos elementos de negociación que se debe tener en cuenta. Entonces primero pues vamos a identificar qué es la negociación, que es una forma de obtener lo que se quiere de los otros. Entonces dentro de esta negociación pues es importante la comunicación tanto de ida y vuelta para lograr un acuerdo entre una parte o entre las partes o de acuerdo al interés que se requiera, ¿sí? Entonces, siempre dentro de esta negociación va a haber una interacción entre dos o más personas. Sabemos que negociar es un proceso de comunicación y es una habilidad clave, fundamental, nuevamente habilitar a otro. Una clave fundamental. Por el toque que Espérame, nuevamente que hay alguien que habilitó nuevamente el micrófono. Edward. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, en la negociación, pues se tiene, debe haber, la comunicación es uno de los aspectos fundamentales o claves para llegar a un acuerdo y se debe, ya sea para conseguir un contrato, para realizar una compra, para presentar un resultado, para cualquier tipo de negociación que queramos hacer, es muy importante tener una buena comunicación. Entonces ahí vemos en la imagen algunos aspectos de creación de colaboración y alianza. Entonces ahí habla de algunos aspectos que se deben tener, o algunos elementos que se deben tener en cuenta dentro de la negociación. Espérenme un segundo que ahora no me la deja pasar. Espérame un segundo, vuelvo a compartirla. Ya un momento. Entonces, acá vemos algunos elementos, o son los 7 elementos principales que se deben tener en cuenta dentro de una negociación. Entonces, en el primero habla del MAN, que son unas siglas que traducen la mejor alternativa o acuerdo negociado. Entonces, se debe tener en cuenta, también se deben tener en cuenta los intereses y posiciones. Entonces, analizar primero los aspectos más importantes, priorizarlos antes, durante y al finalizar la negociación. Tener en cuenta también las opciones, que son los puntos sobre los cuales se puede llegar a un acuerdo para no de pronto rodear sobre el tema, sino hablar o específicamente sobre el tipo de negociación o acuerdo que se quiera llegar a tener. La legitimidad, entonces, se refiere a cualquier posible arreglo que debe ser reconocido como las partes, un arreglo que sea leal, real, de acuerdo pues también a la normatividad, a las leyes. La relación que busca relaciones de mediano a largo plazo, la comunicación, como lo he dicho ahorita, que es fundamental, escoger los mejores mecanismos para llevar una efectiva comunicación, una efectiva negociación. Y finalmente el compromiso, pues ya son las conclusiones que se llegan cuando se ha llegado a feliz término en la negociación. Entonces, son algunos de los aspectos fundamentales para cualquier tipo de negociación. Y dentro de estos elementos de la negociación, pues hay unas dimensiones. Entonces, vemos, está la dimensión vertical, la dimensión horizontal y la dimensión interna. Dentro de estos aspectos, entonces, la dimensión vertical pues va dirigida o se dirige o se maneja la organización. Entonces, ahí habla que esta es la primera relación de negociación que se debe realizar dentro de una empresa y se hace también al interior de la misma, pero quienes son como los actores o los que se involucran dentro de esto. Entonces ahí habla de los miembros de la jerarquía, entonces el alto nivel de la empresa, los directivos, en ejemplo, cuando hay un consejo directivo de la empresa, entonces se enfoca principalmente en este tipo de dimensión que es la vertical. Entonces, son los miembros de la jerarquía de la organización quienes aprueban, apoyan, estudian o refutan cualquier acuerdo o iniciativa en una negociación. Entonces, para ello, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? ¿Qué aspectos claves? Algunos aspectos claves. Entonces, establecer las metas antes de comenzar.
Luego definir con tiempo las estrategias empresariales, entonces ya tener, cuando se llega a esta negociación, pues ya tener los puntos, los aspectos que se van a tratar, mantener informados a los altos cargos jerárquicos dentro de la organización, representar la otra parte. Entonces esto va dirigido principalmente con los directivos, la cúpula directiva de la empresa. La dimensión interna, entonces, ahí habla de dirigir el equipo, dice que esta de pronto es una de las negociaciones que son más difíciles que se pueden hacer. Para ello se debe identificar al interior propio del equipo de trabajo, o sea, al interior de la misma organización, si han existido acercamientos o existen intereses creados alrededor de una negociación. Entonces, aquí como ya lo dije, esta es como una de las dimensiones de negociación poco más difíciles y se deben tener en cuenta. Entonces, no optar una posición de ganar-ganar, siempre alguien perderá. Entonces, un ejemplo claro de este tipo de dimensión interna puede ser a veces cuando hay sindicatos empresariales que se reúnen pues con los directivos, entonces ahí a veces de pronto hay algunos enfrentamientos, entonces se debe tener en cuenta varios aspectos. Entonces, hay, como decía, no optar una posición de ganar-ganar, sino siempre alguien perderá en algunos aspectos, en otros se beneficiará. Entonces se debe tener en cuenta elegir el equipo apropiado para que sea fluido. Entonces, no que vaya todos los miembros del sindicato, sino unos representantes para que asistan a esta reunión, a esta negociación. Disciplinar al grupo, entonces todos deben estar en capacidad de asumir los resultados de sus acciones y realizar reuniones frecuentes pues para mirar el avance o los términos de negociación o los acuerdos que se haya llegado. En la dimensión horizontal, entonces, habla de dirigir la contraparte. Eso cuando se hacen acuerdos de pronto con otras empresas. Esas secciones son exigentes, desgastantes, de pronto cuando la empresa va a hacer un tipo de negociación con otra empresa, de pronto para comercializar algún producto o para hacer algún tipo de alianza, entonces se refiere a este tipo de dimensión horizontal. Entonces, para esta dimensión se tienen en cuenta algunas alternativas, entonces tomar el control del proceso. En una negociación no hay reglas, no se puede avanzar a otro estado de la negociación si no hay un consentimiento. Entonces, aquí primero se deben acordar reglas y procedimientos entre ambas partes. Desde un principio se debe proyectar una buena imagen. En el primer contacto, esto será determinante para las siguientes etapas de la negociación. Determinar el efecto positivo o negativo que se tiene, entonces se debe tener en cuenta también el tiempo, el espacio para cada una de las partes en esta negociación para que también lleguen a un feliz término. Entonces hasta aquí pues está la primera parte, lo que correspondía a todos los elementos para el conocimiento del ser humano y para la parte de ética y negociación. Entonces ahora le doy la palabra nuevamente a mi compañera Jenny para que continúe con la segunda parte del tema y al final explicamos las evidencias que deben desarrollar. Gracias, Marieta, muy amable. Bueno, entonces, continuando, digamos que los dos temas tienen mucho afín y son consecuentes el uno del otro. Después de ya conocer todas esas dimensiones éticas que debe tener todo consultor y todo profesional, vamos a mirar cuáles son, digamos que las características más importantes para las presentaciones efectivas en los ambientes organizacionales. Antes de iniciar, recordemos que si ahorita a las 8:40 se nos cae la grabación, entonces volvemos a ingresar. Bueno, se nos cae la conferencia, volvemos a darle clic y nuevamente retomamos. Bueno, entonces, las presentaciones efectivas, ¿a qué me refiero con las presentaciones? A esas presentaciones que se dan o que se convierten en las herramientas de todo orador, de todo expositor. Y en nuestro rol de consultor, muchísimo más, ya que las presentaciones sirven de apoyo para llevar una guía, para llevar un orden lógico de los temas a tratar. Y además nos permite desenvolvernos en el público o con el público para que comprendan con mayor facilidad el mensaje que nosotros queremos transmitir. Hay que tener en cuenta que las presentaciones no solo constan de pasar y pasar una diapositiva y listo. Eso no es una presentación. Hay que lograr una comunicación efectiva con el público, en este caso con el cliente o dependiendo del público, porque no necesariamente tiene que ser
el cliente, pero hay que tener en cuenta algunas condiciones para poder llevar una comunicación efectiva. ¿Me regalas la siguiente, Mari? Ok, entonces, ¿qué son las competencias o la competencia comunicativa? Vale aclarar que para tener una excelente presentación debo saber primero qué es una competencia comunicativa, es decir, el arte de la comunicación. Entonces, la competencia comunicativa hace referencia a el saber cuándo hablar y cuándo no, y saber de qué voy a hablar, con quién, cuándo, dónde y de qué forma. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. Yo puedo ser una persona bastante versátil, puedo tener mucho conocimiento y tener un nivel gramatical bastante alto, pero si mi público o si a quien yo me voy a comunicar es de pronto una comunidad de pronto con alguna característica especial, ya sea de pronto en un estrato social bajo, o sea, una población indígena, o sea, de pronto una población operaria, pues no van a entender mi lenguaje, no van a entender tal vez mi, digamos que mi vocabulario, porque tengo un vocabulario bastante amplio. Entonces yo debo conocer también mi público y saber de qué manera me voy a expresar. Esto no solo, porque la competencia comunicativa no solo se da para el orador, sino también para una conversación común y corriente. Yo debo conocer quién viene siendo mi interlocutor, la persona que está conmigo en esa conversación, para saber en qué término me voy a expresar y de qué manera lo puedo hacer de manera correcta. Este concepto que vemos ahí, o que acabamos de ver, este concepto lo dio el señor Del Jaimes. Este señor, que fue un antropólogo y además fue un sociolingüista, él dice, da ese concepto, pero lo que también propone y dice es que con el propósito de desarrollar una teoría adecuada, tanto del uso de la lengua combinada con esa parte lingüística y llevada a un proceso de comunicación, digamos que correcto, exitoso, se deben tener en cuenta ciertas características de las competencias comunicativas. Es decir, que para alcanzar ese objetivo de una excelente comunicación debo tener ciertas competencias comunicativas. ¿Me regala la próxima? Gracias. ¿Cuáles son esas competencias comunicativas? Debo saber y debo conocer y debo adquirir y manejar competencias lingüísticas, competencias sociolingüísticas, competencias pragmáticas y competencias psicolingüísticas. ¿Qué vienen siendo las competencias lingüísticas? Es todo aquello que va ligado a la gramática tradicional, y en ella destacamos la semántica, que quiere decir el conocimiento que yo tengo de los conceptos, de las palabras, el vocabulario, entendiendo también que es muy importante que se utilice un buen lenguaje. Aparte de la semántica, también la morfología, que es la combinación o la composición de las palabras, la fonética, la manera como suenan las palabras, y la sintaxis y el contexto proporcional. Entonces, en ese orden de ideas debo yo tener unas buenas competencias lingüísticas para que de esa misma manera pueda tener buena expresión comunicativa, pueda apropiar y tener una buena competencia comunicativa. No es por el hecho de que yo tenga una excelente competencia lingüística, quiere decir pues que tengo que saber muchísimo vocabulario, muchísima composición de oración y demás. La idea es saber manejarla dependiendo del contexto donde me desenvuelva o donde tenga que comunicar. Las competencias sociolingüísticas, que van ligadas y dan, digamos que se valora la lingüística, se refieren a las reglas que existen en la comunicación en un marco de interacción sociocultural. Es decir, cuando se establece una comunicación, yo debo tener en cuenta el contexto cultural donde se está dando esa comunicación.
los valores y los principios sociales u organizacionales de las demás personas o de la persona con la que yo me estoy comunicando. Debo contextualizarme, es decir, conocer mi público, conocer mi contexto y mi entorno, y de esa misma manera poder o expresarme de acuerdo a esas competencias lingüísticas que tengo. Otra competencia es la competencia pragmática. La competencia pragmática hace referencia a que es aquella que permite al individuo cumplir el propósito de lo que quiere comunicar, es decir, cómo lo quiere comunicar. Y tiene como 4 características, que es la calidad de lo que voy a decir, es decir, que lo que yo contribuya sea verdadero, ¿cierto? Que sea información de calidad, que sea específica, es decir, que yo no empiece a hablar de aquello que creo que es falso o que creo que es verdadero. Si no tengo el concepto claro, pues sencillamente no lo afirmo. Sin embargo, en el momento que yo vaya a expresarme, lo debo hacer con calidad. Y también hay digamos que otra característica de esta expresión pragmática, que es la cantidad. Es decir, que la contribución sea lo más informativa posible, ¿cierto? Cuando se requiera para el propósito del intercambio, pero que además haga yo uso de la cantidad necesaria de información que se requiere en su momento, y que lo que diga sea verdadero y sea de relevancia, y además que lo diga de un modo adecuado dependiendo del tema que estoy dando, la comunicación o el concepto o la información que quiero dar, ¿cierto? Y también al contexto que me estoy refiriendo. La última competencia es la competencia psicolingüística, que se refiere a la personalidad del hablante desde el nivel cultural e intelectual. Entonces, aparte de eso, yo tengo también tener incluyentes elementos sociales, elementos culturales, que pueden influir finalmente en como de carácter, digamos que de un carácter efectivo, ya sea de motivación o de estado de ánimo o de expresividad, ¿cierto? Dependiendo de ese es el componente psicolingüístico, el que yo puedo o decir de manera efusiva para llamar la atención, para convencer o para generar cierto emoción o ciertos sentimientos en mi público. Si yo quiero lograr en ellos concientización para algún tema, que lo logre hacer por esa competencia psicolingüística que yo puedo tener. Yo les puedo estar pidiendo a ellos una colaboración de pronto de trabajo adicional porque se requiere para el plan proyectado, pero lo puedo estar diciendo digamos que tan plano, o lo puedo estar diciendo en un tono que suena tan de mando, que no voy a lograr de pronto una aceptación, o no voy a lograr de pronto que el público me genere aceptación a lo que yo estoy diciendo. Entonces, es como la manera, yo puedo, el tono de la voz, la gesticulación, mi modo de expresar las cosas, lo que puedo generar que alcance el objetivo planteado. Me regala ok. La expresión oral. La expresión oral obviamente va ligada junto con lo que acabé de decir. La expresión oral es uno de los temas que generan más temor en muchas personas, especialmente cuando se tiene que hablar en público o en frente de un auditorio específico. ¿Por qué? Porque genera cierto temor. Sentimos que no estamos preparados para dar la comunicación. Y en la expresión oral juega un papel fundamental aspectos como el tono, los silencios, la anotación de la voz, la velocidad de hablar, además, entre otros aspectos relativos a la persona y el mensaje, como ya les había hablado, esos aspectos sociolingüísticos, la sonrisa, el suspiro, el sollozo y otras manifestaciones acústicas que pueden acompañar también el hablar, ¿cierto? Entonces, la expresión oral viene siendo esa manera como yo puedo llegar de manera efectiva, pero aplicando los conceptos y las dimensiones de una excelente comunicación. Ahora, ¿qué significa ser un buen oyente y qué significa ser un buen hablante? El oyente se cataloga como un buen oyente, aquella persona que interpreta, ¿sí? Que escucha, sabe escuchar, que sabe interpretar, que analiza, que reorganiza los signos percibidos, no solo de lo que está diciendo el orador o el expositor, sino también de su gesticulación o su lenguaje corporal.
actúa o toma la información con un espíritu crítico, lo clasifica, esa información va captando las intenciones comunicativas, es decir, lo que va queriendo decir el orador. Ahora, un buen hablante es aquel individuo que considera su receptor o interlocutor y acierta con el discurso de manera eficiente en un contexto físico determinado o adecuado a la situación comunicativa correcta. ¿A qué se refiere esa comunicación comunicativa correcta? Como lo decía desde el principio en el concepto de la buena comunicación, es saber qué decir en el momento preciso. Muchas veces nuestro orador tiene tanto que decir, ¿cierto? Y tan importante, pero se extiende tanto y no pausa, no hace énfasis en lo más importante y no genera, digamos que esa conexión que puede pasar a perder ese sentido de motivación en el oyente. Puede ser que ya el oyente deje de tener interés por el tema que está diciendo y quiera distraerse. Las características de un buen oyente, aparte de todo, son adoptar una actitud activa, es decir, que me intereso por lo que el hablante esté diciendo, mirar o interactuar con el orador, ¿cierto? Y respetar lo que él esté diciendo. Intentar ser objetivo, es decir, escuchar lo que el oyente dice. Descubrir ideas principales y secundarias y jerarquizarlas, es decir, darles ese valor prioritario. Descubrir las intenciones que el orador quiere decir, valorar lo que el hablador me está hablando, lo que el hablante me está diciendo, valorarlo, apreciar la intención, reaccionar al mensaje y manejar los turnos para retroalimentación. Y ahora, características de un buen hablante es que tiene en cuenta la audiencia y la relación que tiene con el tema, porque yo no voy a ir a hablarle, por ejemplo, a la parte operaria de estado financiero, porque ese tema pues no va relacionado de pronto con los conocimientos que ellos aplican y con los que necesitan también aplicar en su quehacer diario. Un buen hablante también planifica muy bien su discurso, centra el tema y adecua el tono, respeta los principios de textualidad, cuida los principios de cooperación, es ético, es sincero, cuida los principios de cortesía, respeta al oyente, ¿cierto? Y también atiende sus sugerencias en el debido y en el correspondiente momento. Ahora vamos a hablar, después de conocer muy bien todas estas características importantes que debe tener una buena presentación, pero ante todo que tiene que distinguir una excelente comunicación, vamos a hablar sobre las presentaciones de alto impacto. ¿Qué son las presentaciones de alto impacto? Presentación de alto impacto viene siendo esa herramienta de comunicación fundamental dentro de los ambientes organizacionales y de negocios y se resume a una presentación. Esta puede utilizarse para comunicar resultados, para vender una idea o un proyecto, para motivar a la solución de algún problema, para dar un diagnóstico, que eso es lo que hemos estado haciendo durante el transcurso de la especialización, y de aprender a diagnosticar problemas y asimismo soluciones, o simplemente transmitir una información. Esas son las características más relevantes de las presentaciones de alto impacto. Ahora, existen unas características puntuales que debe tener estas presentaciones de alto impacto, que vienen siendo las siguientes. ¿Me regala la próxima, María? Primero, definir el objetivo de presentación. ¿Qué es definir el objetivo de la presentación? El objetivo de la presentación corresponde al propósito que tiene la presentación, es decir, que tiene la misma. Es decir, es definir lo que se desea obtener con esta presentación. O sea, ya sea, puedo informar o voy a informar, voy a persuadir, voy a vender o voy a generar compromisos en mi audiencia. Entonces, identificar muy bien el objetivo de la presentación. Segundo, conocer muy bien la audiencia. Ya tengo mi objetivo claro. Ahora debo conocer a quién va dirigida la audiencia. Este aspecto es muy definitivo, muy importante para generar una excelente comunicación durante la presentación. Conocer de manera suficiente a mi público, a la audiencia, a quién va dirigida esta presentación. Y
¿Cómo hago para conocer a mi audiencia? ¿Cómo hago para conocer a mi público? Es relacionar la audiencia con el tema que voy a exponer. Saber que esa es mi audiencia correcta. Vuelvo a decirlo, no puedo ir yo a dar una explicación o una exposición de los resultados financieros, de los balances financieros a la parte operaria. Hay que tener relación de la audiencia con el tema que voy a exponer. Para también aprender a conocer mi audiencia, debo saber que la exposición o presentación es algo que puede generar polémica o es un tema nuevo para la audiencia. Debo ir preparado. Esto me puede generar polémica en lo que voy a decir o sencillamente lo que voy a hacer es a transmitir una información y todo el mundo va a estar interesado. Otra pregunta que me debo hacer o que debo tener en cuenta es qué tan informada está la audiencia de lo que yo voy a comunicar. Si tienen de pronto un conocimiento más amplio de lo que yo voy a decir, ¿cierto? Porque de pronto mi diagnóstico no puede abarcar ciertos aspectos de la organización, entonces es probable que algunas personas de las que estén ahí tengan información también, incluso para darme a mí. Debo saber, debo conocer y debo ir preparado con respecto a este tema. Otra pregunta que me debo hacer es, ¿qué los motiva a asistir? Si es una decisión voluntaria o los están obligando a ir, ¿cierto? Si, por ejemplo, estamos hablando de una conferencia de motivación y yo sé que todos los empleados van a hacer la hora del viernes a las 4 de la tarde. Entonces yo sé que todos están ahí por obligación. Tengo que tratar en lo posible de motivarlos y hacerlos sentir que valió la pena ir a esa conferencia, ir a esa exposición. Debo también saber qué esperan de esa presentación o qué también tengo yo de grande, así de novedoso y de impactante para darles a ellos. Y qué tanto conocen al presentador, si saben algo de mí, si no lo saben, si ya me conoce toda la empresa y es un mal concepto mío, entonces eso puede ser un obstáculo para mi presentación. Todos esos aspectos los debo conocer y hacen parte de el conocer muy bien la audiencia. Tercer elemento o característica, tener en cuenta el contexto de la presentación. ¿A qué me refiero? El contexto de la presentación no solo se relaciona de manera simple con el lugar o el escenario en donde voy a desarrollar esta conferencia o esta presentación. También tiene que ver con aspectos relativos que cómo será recibida y para ello debo tener en cuenta, por ejemplo, en qué situación, si es una situación formal o si es informal donde yo voy a exponer mi tema. Si los asistentes están dispuestos, están cansados y de pronto esta conferencia o esta presentación que me dejaron a mí para darle viene siendo un viernes a las 8 de la noche, donde todo el mundo lo que quiere es irse a descansar, ¿cierto? ¿De qué tiempo ellos van a disponer para esta conferencia? Le agradezco a Eduard, me apague el micrófono, le agradezco a Luis Betancourt, también me apague el micrófono. No sé si María Teresa me colaboró. Les agradezco me apaguen el micrófono que me están generando interferencia. Muchas gracias, les agradezco mantenerlo siempre apagado. Gracias, mi amor. Bueno, estaba hablándoles sobre los aspectos importantes a tener en cuenta en el contexto de la presentación. Entonces, el entorno físico para la presentación también tiene que ser tenido en cuenta. ¿Es adecuado o no es adecuado? Resulta que me dejaron el salón que está lleno de polvo y aparte de polvo, no tiene ventilación y todo el mundo está que se ahoga, pues bien, no es un lugar, un entorno físico adecuado para mi presentación y puede generar molestias. Y al generar molestias en mi público, pues puede que no me estén prestando la atención que yo necesito para que entiendan el mensaje que les quiero dar. Otro aspecto es quién hablará antes y después de la conferencia, si de pronto hay alguna persona que presenta primero, que da introducción y algo otra que cierra o simplemente viene siendo el orador. Otro aspecto muy importante es revisar las ideas previamente. O sea, listo, vamos a retomar. Ya, por ejemplo, definimos el objetivo de la presentación, ¿cierto? Que los objetivos pueden ser informar, pueden ser persuadir, pueden ser vender, o pueden ser generar alguna clase de compromiso. Segundo aspecto, conocimos la audiencia, analizamos muy bien la audiencia que voy a o que se le va a dar esta información, esta presentación. Tercero, tuvimos en cuenta y analizamos el contexto de la presentación, tanto la audiencia como el sitio y las condiciones donde yo voy a dar esta presentación. Y cuarto, vamos a revisar las ideas previamente. Entonces, luego de conocer de manera
suficiente el contexto y los aspectos anteriores ya mencionados, debo concentrarme ahora en la atención en determinar lo que voy a decir o lo que voy a comunicar. Entonces, para identificar muy bien esas ideas previamente, debo reflexionar sobre algunos aspectos. Por ejemplo, ¿el mensaje principal es realmente lo que quiero comunicar o hay otras cosas más importantes que también necesito comunicar? La presentación que yo tengo, es decir, las diapositivas, ya sean PowerPoint, ya sean Prezi o en cualquier herramienta digital que yo utilice, ¿van a apoyar lo que yo voy a decir? ¿O van a generar de pronto una distracción? ¿O me doy cuenta de que lo que yo voy a expresar y lo que yo voy a decir no es tan relacionado con mi presentación y lo que debo hacer es hacer un ajuste, ¿cierto? Debo analizar esas dos cosas. Los argumentos de la exposición son comprensibles para toda la audiencia, es decir, la audiencia que yo tengo allí va a entender muy bien los términos que yo voy a hablar. Debo también identificar muy bien esto. ¿Y qué argumentos contrarios debo contemplar? Es decir, de pronto algún concepto que yo espere del público contrario a lo que yo voy a decir. Debo estar preparada para esas preguntas que salen de manera improvisada y que no me pueden generar de pronto quebrantarme ahí delante del público. Debo estar preparada. El quinto aspecto es organizar la presentación. Entonces, ya definido de manera completa lo que voy a comunicar, entonces ahora paso a planear cómo voy a desarrollar la presentación de acuerdo con el tiempo que me dieron y el lugar donde voy a ejecutar mi presentación. Entonces es importante que yo recuerde el orden de la misma y saber que este orden contribuirá en gran parte al logro del objetivo que yo quiero alcanzar, ¿cierto? Recomiendo comenzar con una introducción consciente, breve, precisa, concreta. Y esta se puede utilizar a través de un comentario, o puedo hacer una pregunta, o puedo de pronto incluso hasta narrar una pequeña historia. Yo he estado en muchas presentaciones o conferencias donde el orador empieza con una historia y logra captar la atención de la audiencia. Entonces puede ser, o puedo iniciar con una pregunta, o puedo iniciar con algún ejemplo, o con una pequeña introducción. La idea es que yo alcance o que pueda impactar desde el primer momento para lograr la atención de todo el público. Entonces, en este aspecto de organizar mi presentación, debo definir el propósito de la presentación. Ya después de que tengo definido el objetivo, ¿cierto? Debo identificar el propósito, establecer la credibilidad del presentador, es decir, pararme firme y hablar muy bien de quién soy para que de esa manera pueda generar credibilidad. Describir la importancia del tema para el público, hacerle ver que lo que usted va a decir es muy importante y señalar puntos principales que usted va a desarrollar en esa presentación, ¿cierto? Eso como primera parte, digamos que de manera introductoria. Ya como en segunda parte, entrándonos un poquito más en materia, debo aclarar a la audiencia por qué debería interesarse por el mensaje que yo voy a transmitir. De alguna manera, hacerle entender que es importante lo que yo voy a decir. Incorporar algunos argumentos pertinentes y ejemplos en materia que pueda, la audiencia pueda generar atención y estar activa todo el tiempo. Involucrar también al público haciendo preguntas o sugerencias. Esto también genera la atención y la motivación. Y ya como tercera, digamos, ¿qué aspecto? Debo ayudar a la audiencia a encontrar beneficios de lo que yo voy a decir o lo que estoy diciendo, como motivarlos a que ellos mismos se cuestionen y se respondan. Debo involucrar a la audiencia en el desarrollo de un camino para avanzar en el desarrollo de esta conferencia. Debo expresar soluciones en términos de necesidades de acuerdo a lo que puedo identificar en mi audiencia. Y debo también cerciorarme de que la solución planteada coincida con esa necesidad que yo puedo estar viendo dentro del público. Y ya por último, en este punto, digamos que al cierre de la conferencia, debo reiterar ese mensaje clave principal de la presentación, debo reiterarlo y que la gente quede convencida del mensaje, integrar la introducción con el cierre, hacer y recordar esa introducción que hice y llevarla a una conclusión. Y lograr un compromiso o una aceptación dentro del público. Y de mi parte también entregar una conclusión final. Ya como sexto elemento es elegir los medios apropiados. ¿Qué quiere decir con elegir los medios apropiados?
Cuando ya identifico el objetivo y el orden de la presentación, ¿cierto? También debo considerar los medios que yo voy a utilizar, medios audiovisuales, ya sea los costos, la disponibilidad de las herramientas, el conocimiento. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un videobeam y llego a hacer mi presentación y yo no sé cómo conectar mi videobeam al computador y no sé cómo proyectarlo y no sé cómo calibrarlo, esto puede generar desmotivación inicial. Entonces debo tener claro y de tener listo todo. Si yo no lo sé manejar, pues debo buscar una persona que me entregue todo debidamente organizado, de modo que yo no vaya a tener esos inconvenientes técnicos, ¿cierto? Eso es muy importante. Otro aspecto muy importante, si no estoy mal, sería el séptimo, ¿sí? El séptimo. Entonces es ensayar. El ensayo o la práctica se refiere no a la memorización, porque la idea no es memorizar el contenido de la exposición, sino poder practicar un ensayo, ¿sí? Del cual yo me pueda sentir cómodo con lo que comunico y manejar previamente tiempo, manejar las ayudas audiovisuales previstas, de aprender a manejar el material de apoyo, aprender a manejar el lugar o el espacio físico donde voy a realizar la presentación. Y este ensayo puede convertirse, puede hacerse, si quiero, frente a un público, puede ser algún amigo, alguna persona de confianza, que me pueda decir qué necesito mejorar, ¿cierto? Cuando yo no tengo de pronto tanto conocimiento o destreza en la comunicación oral, pues debo generar estos ensayos. Ya después que esto se vuelva para mí algo muy cotidiano y que navegue, digamos, nade como pez en el agua, pues ya este ensayo va a dejar de ser tan importante. Pero para las primeras presentaciones sí es importante hacer estos ensayos para poder tener de pronto alguna crítica constructiva antes y mejorarla en el momento de. Incluso podemos tener errores o podemos tener incluso preguntas antes de que nosotros mismos podemos solucionar antes de dar la presentación. Octavo, el manejo de las preguntas. Existe algo muy importante dentro de la presentación y es que en la presentación se va a manejar un espacio que concede preguntas para aquellos oyentes que puedan tenerlas. Entonces, es importante preparar algunas preguntas que pueden surgir derivadas del mensaje. Entonces, yo debo ir preparada preparado con posibles preguntas para no improvisar. Si yo desconozco la pregunta que me lleguen a hacer, ¿cierto? Y yo no sepa responder de manera clara y concisa, puedo preguntar, puedo generar, incluso permitir y decirle al público que si alguien conoce la respuesta, nos pueda colaborar, ¿cierto? Y si no conoce la respuesta, permitir a la persona o a una fuente preguntar si alguien del público la sabe, ¿cierto? O si no, apuntarla y decir que en una próxima oportunidad la va a solucionar o que de alguna manera buscar alguna clase de solución, pero que la audiencia pueda ver en usted la preocupación y el interés por solucionar todas las inquietudes que puedan presentar. Bueno, ahora, ¿me regala la próxima? Gracias. ¿Me regala la próxima? Gracias. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante una excelente presentación? Primero que todo, porque esta presentación viene siendo un diseño atractivo y profesional que va a reflejar de manera positiva la calidad del trabajo suyo y de la empresa. Si estamos hablando en el rol del consultor, la presentación, cuando usted vaya a presentarle sus servicios a la empresa, pues debe hablar más la presentación, la manera como usted impacte al cliente, que lo mismo que usted pueda estar diciendo de pronto en un papel, en una hoja de vida o en una propuesta. La presentación viene siendo este impacto visual y auditivo que no puede lograr una presentación o una propuesta escrita. Entonces, es la manera y también la posibilidad de captar ese cliente esperado o de vender eso que usted quiere vender, ya sea una idea o ya sea un producto, o cerrar un negocio. También se convierte en un documento viral. ¿Por qué? Porque es visto por muchas personas y se va a reenviar dentro de la organización y esto facilita la venta interna o la venta externa y el contacto con la empresa, ya sea de manera interna y también de manera externa. ¿Y por qué? Porque va a ayudarte también a estructurar un producto, a definir paquetes y crear discursos comerciales para inversores, para clientes
y para proveedores. Entonces es una presentación bien adecuada, una presentación bien montada, con las indicaciones necesarias y correctas, puede generar un alto impacto en el desarrollo profesional de su labor. María, ¿te me regala la próxima? Le voy a dar la palabra a mi compañera María Teresa para explicar las primeras evidencias y luego continúo con usted. Bueno, muchas gracias, profe Jenny. Entonces, ya después de explicar las dos temáticas que abarcan esta actividad de aprendizaje 6, vamos a explicar las evidencias que deben hacer para que tomemos atenta nota de cuáles evidencias debemos desarrollar de la guía de aprendizaje, para que tengamos en cuenta y desarrollemos solo las 4 evidencias que se van a explicar y que son las mismas que se publicaron en el anuncio en la plataforma. Entonces, la primera evidencia que deben desarrollar, entonces, teniendo en cuenta o tomando como base la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow, que fue la que se explicó, se van a describir ejemplos para cada una de las jerarquías de las necesidades mencionadas, relacionadas con el contexto organizacional preferiblemente, entonces enfocada ya a la empresa. Luego van a explicar cuál es la utilidad de esta pirámide en el área de la gestión del talento humano dentro de una organización. Van a determinar cuál es la importancia de tener sistemas motivadores encaminados hacia la cobertura de las necesidades de los colaboradores y cómo esto repercute en el desempeño de una unidad productiva. Recordemos que ya hablábamos toda la parte del ambiente organizacional, del clima organizacional. Entonces, esto pues está enfocado principalmente, o el área de gestión de talento humano es una de las áreas responsables dentro de la empresa para llevar a cabo, ejecutar un programa para el desempeño de los colaboradores dentro de la organización. Entonces, esta actividad, entonces, ahí hay una tablita, vemos acá en el ejemplo las jerarquías, que es fisiológica, seguridad, pertenencia, estima, ser. Entonces van a dar un ejemplo, pueden hacerlo en esta plantilla, pueden insertar, entonces ahí lo pueden hacer ustedes en Word, lo pasan a PDF, o si quieren hacerle una presentación en PowerPoint, entonces ustedes ya definen o tienen en cuenta en qué herramienta lo van a desarrollar. Entonces, para que tengan en cuenta, ahí está el material principal que se llama Elementos para el Conocimiento del Ser Humano, Ética y Negociación, que está disponible en la carpeta de materiales del programa. La evidencia 3, entonces si vemos, nos saltamos a la evidencia 3, eso quiere decir que la evidencia 2 que está en la guía no se va a desarrollar. Entonces, la evidencia 1, pasamos a la evidencia 3, que es la participación en el foro que se llama los dilemas éticos. También dentro del material complementario vamos a encontrar, ahorita al final compartimos la plataforma para indicarles cómo lo van a hacer. Entonces hay una lectura que se llama Una visión japonesa del deber, materiales complementarios de la actividad de aprendizaje 6, que está en la fase de ejecución. Y con base o teniendo en cuenta esta lectura, van ustedes a participar en el foro donde van a dar respuesta a estas preguntas que están planteadas. Entonces, ¿quién sufrió el dilema ético y en qué consistió? Van a explicar. Luego, ¿qué relación encuentra entre la cultura y la ley? También van a explicar la respuesta. Y finalmente, ¿qué implicaciones tendría para la multinacional japonesa el que hubiera transmitido al público el mensaje original del director ejecutivo japonés? Entonces van a tener en cuenta, van a analizar estas preguntas y luego van a hacer su intervención en el foro. Entonces, para participar en ese foro, aquí vemos el pantallazo de la plataforma. Hay dos opciones, una que es más rápida para participar o para enviar su aporte al foro. Entonces, cuando ustedes ingresan a la plataforma, en el menú encontramos un botón, en el menú de la parte izquierda, que se llama foros, y ahí encontramos el foro que se llama los dilemas éticos. Entonces, cuando ustedes, si se dan cuenta, en el caso de arriba dice respuesta 1, ahí ustedes dan clic y ahí está la apertura del foro que yo realicé para que ustedes puedan realizar su participación. Entonces, ustedes como participan, ahí les aparece la opción responder y ahí ustedes realizan el aporte o pueden adjuntar algún archivo. Ahí está habilitado para que suban el documento y realicen su publicación en el foro para que lo tengan en cuenta.
Ahora pasamos a la evidencia 4, que es un mapa mental sobre los elementos de la negociación. Entonces, también hay un material dentro del material principal de elementos, de los elementos para el conocimiento del ser humano. Ahí también vamos a encontrar la parte de las dimensiones, horizontal, interna, vertical dentro del proceso de negociación, y el material complementario también hay otro documento que ustedes pueden tomar como referencia, y con base en eso van a elaborar un mapa mental donde ilustren los aspectos requeridos y lo envían al instructor. Entonces recuerden que el mapa mental es un diagrama que se usa para representar a través de palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, otros conceptos. Entonces, esto es donde ustedes no van a colocar tanto texto, sino a través de ideas o frases claves van a identificar a través del diagrama esos conceptos o identificar esos aspectos que se deben manejar en cada una de las dimensiones para una negociación efectiva dentro de una organización. Entonces, ahí también dentro del material complementario, ustedes pueden consultar otras fuentes en internet. Hay algunas herramientas gratis en línea que sirven o nos permiten crear estos mapas mentales de manera creativa para que hagan uso de estas herramientas y así puedan desarrollar esta actividad. Y finalmente, la última evidencia que la va a explicar mi compañera Jenny, entonces, que es la evidencia 5, para dar cumplimiento a esta actividad de aprendizaje 6. Entonces, profe Jenny, le doy la palabra nuevamente. Gracias, profesora. Bueno, entonces, para la evidencia 5 vamos a planear la presentación, o vamos a hacer una presentación de acuerdo al plan de acción de la organización diagnosticada. Ya ustedes han venido trabajando con una empresa, ¿cierto? Y han venido haciendo ese proceso de diagnóstico por medio de árbol de problemas, por medio de árbol de objetivos, por medio de mapas mentales. Aquí la idea es siempre generar diagnóstico de una organización, analizar la información, los posibles problemas, posibles soluciones y demás. Bueno, entonces teniendo en cuenta los elementos claves que debe tener o se deben considerar para realizar una presentación de alto impacto, que fueron los que acabé yo de explicar, ¿cierto? Ustedes van a elaborar un esquema inicial de una presentación para la alta gerencia, donde expongan el plan de acción que han estructurado en las actividades anteriores. Entonces yo creo que la base más sólida, la base que ustedes deben tomar para hacer esta evidencia, es el mapa de objetivos y las soluciones que hicieron en la evidencia número 5, en la evidencia 2 y 3. Entonces, tomemos esa información específicamente, la del mapa de objetivos, vuelvo a recordarlo, y de las soluciones que también, de los problemas identificados en el mapa mental, punto número 1 de la evidencia 2, y de las soluciones que brindamos de la evidencia número 3, de ese análisis de matriz DOFA y demás. Entonces, vamos a tomar esa información, ese diagnóstico ya identificado, y vamos a plantear. Esta es la parte inicial de la presentación para exponerla a la alta gerencia, donde ustedes puedan presentar o estructurar un plan de acción. Bueno, entonces, ustedes deben mirar o se deben basar en el documento que yo acabé de explicar. Entonces aquí me colabora con la próxima, exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van en un documento en Word y luego al final convertido a PDF, por favor. Hemos identificado que se califica mejor si el documento va en PDF. Entonces van a hacer lo siguiente. Primero, van a definir el objetivo de la presentación. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren persuadir? ¿Quieren vender? ¿Quieren informar? ¿Quieren aplicar una estrategia? Entonces definamos el objetivo. Punto número 1. ¿Cuál es el objetivo que queremos de la presentación? Segundo, haga un reconocimiento de la audiencia, es decir, ya les dije que era la alta gerencia, entonces haga una descripción general de esa audiencia de acuerdo a las características que ya les expliqué anteriormente. Les remito que pueden basarse en el material que está ahí y pueden volver a leer cada uno de estos puntos que ahí están explicados. Tercero, tenga en cuenta el contexto de la presentación, es decir, dónde se va a hacer esa presentación, a qué público, digamos, qué nivel de público, de acuerdo al conocimiento del tema, se va a hacer. Tercero,
revise sus ideas y liste las ideas principales que se va a hacer en esta exposición. Cuarto, organice la presentación, es decir, de acuerdo a los pasos que también expliqué, por favor, organice la presentación. Si yo les hablé de 4 grandes pasos que se deben aplicar en este punto de organizar la presentación. Como sexto punto, seleccione los medios apropiados para hacer la presentación. Entonces, defina en qué medio va a hacer la presentación, dónde va a hacer la presentación, qué herramientas va a utilizar y demás. Y por último, elabore un esquema inicial de cómo se estructurará esa presentación. Entonces, deben basarse en ¿qué? En la explicación que ya di. Si no recuerdan exactamente la explicación, volver a ver la grabación. Si no recordemos, si no podemos, o si de pronto necesitemos profundizar más, entonces remítanse al material que todos estos puntos están ahí explícitos. Bueno, es muy importante que lo hagan bien, con calidad. Estamos en un nivel de especialización, no estamos en un curso de 40 horas, no estamos en el colegio. ¿Por qué lo digo y con todo el respeto? Porque he visto trabajos donde ni portada, ni introducción, y aparte de todo, hacen lo que no se les pide que hagan. Si se les pide haga un mapa mental, tienen que hacer un mapa mental, porque esas herramientas didácticas que ustedes están utilizando le permiten sintetizar y analizar cierta información. Luego, si se les pide, hagan un cuadro comparativo de soluciones y demás, por favor, háganlo. Sigan las instrucciones que pide la guía. No hagan lo que ustedes consideran que quieren hacer. Hagan lo que se les está pidiendo, porque existe un instrumento de evaluación y ese instrumento de evaluación específicamente indica: realizó tal y tal punto, elaboró esto de esta manera, y si nos basamos nosotros, mi compañera y yo, por ese instrumento para evaluar, pues difícilmente ustedes van a poder aprobar la evaluación, la del taller o la actividad, porque no aplican las instrucciones de la guía. Entonces, con calidad. Cada uno de estos puntos se va a hacer con calidad, donde nosotras evidenciemos realmente un conocimiento, un trabajo, un compromiso por parte de ustedes. Bueno, que evidenciemos que realmente ha habido una comprensión del tema. No hay cosa que a mí me parezca más triste que tener que poner una nota de nada cuando yo considero que el tema no está apropiado, el tema no está, no se ha visto o no se ha, la evidencia no muestra una apropiación del tema eficiente. Entonces, incluso a veces por la quinta corrección uno dice, bueno, ya no más, pero no me gusta hacer eso. Entonces, la idea es que envíen las cosas con calidad. Listo, queridos aprendices. Entonces, ya con esto finalizamos la explicación de los temas y de las evidencias que corresponden a la actividad número 6. Vale aclarar que en la guía, esto es muy importante, vale aclarar que en la guía hay 8 evidencias. Si ustedes miran la guía, hay 8 evidencias. De esas 8 evidencias solo vamos a trabajar 5, las que hoy explicamos, para que lo tengan presente. Igual ustedes en la plataforma solo van a encontrar habilitadas las 5 evidencias y no más. ¿Por qué obviamos las demás? Porque las demás vienen siendo la repetidera de la repetidera, y pues porque no tenemos mucho tiempo y la idea es que finalicemos de acuerdo al cronograma. No quiere decir que le quitemos calidad al proceso formativo, sino que sencillamente dejamos las evidencias propias, es decir, las que van a evaluar los temas explicados. Ustedes se van a dar cuenta que al desarrollar las evidencias van a abarcar los temas que hoy explicamos. Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación, a compartir pantalla para explicarles, mostrarles dónde pueden de pronto ustedes encontrar cierta información de pronto que están desconociendo. ¿Listo? Espere que aquí no encuentro dónde compartir pantalla. Regálenme un segundo. Oye, ni siquiera la comparto yo. Sí, por favor. Entonces vamos a compartir la pantalla para
visualizar pues la plataforma o la página principal de la plataforma. Entonces, bueno, primero me confirma por favor si están visualizando la plataforma. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando iniciamos al enlace de territorio que ustedes pueden ingresar por Sofía o directamente pueden ingresar por el enlace que se les compartió a ustedes al correo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a visualizar, pues en este caso, cuando ingresamos con el usuario y contraseña, que es el mismo de Sofía, van a visualizar ustedes el programa de formación. Entonces, le damos clic sobre el nombre del programa para que él nos envíe ya la interfaz al menú principal. Entonces, ahí siempre lo primero que vamos a encontrar son los anuncios, que también se los estamos enviando al correo para que ustedes tengan en cuenta. En el caso este es de la ficha 196.60.62. Entonces, la instructora Jenny también les comparte toda la información. Entonces, para que tengamos en cuenta que en la guía, ya como explicamos, solo van a desarrollar estas evidencias, la 1, la 2, la 4 y la 5, o sea, estas 4 evidencias, porque algunas, cuando hay evaluaciones, está generando un error, por eso no colocamos o no habilitamos la evaluación para que lo tengan en cuenta. Entonces, solo desarrollaremos estas 4 evidencias. Algunos de los inconvenientes que se han presentado es cómo consultar la guía del material. Entonces vamos a ingresar por el botón contenidos de curso. Entonces ahí nos va a aparecer esta imagen, esta pantalla, y aquí nos aparece en la parte izquierda el nombre del programa y la carpeta proyecto. Entonces damos clic sobre la carpeta proyecto y aparece. Entonces si vamos a visualizar la guía y las instrucciones o los enlaces de envío de las evidencias, entonces ingresamos por el botón actividades, o si vamos a consultar los materiales, están por el botón de materiales del programa. Entonces recordemos que son 2 rutas diferentes para de pronto no confundirnos. Entonces cuando ingresamos a actividades, luego damos clic sobre la carpeta del proyecto formativo. En este momento estamos ejecutando la fase 3, que es la fase de ejecución, y ahí nos despliega una nueva carpeta que es la actividad de proyecto 3. Y ahí nos despliega qué actividad de aprendizaje hacen parte de este proyecto 3. En este momento iniciamos la actividad de aprendizaje 6. Entonces damos clic y ahí nos despliega, entonces, donde consultamos la guía en la carpeta que dice objeto virtual para la actividad de aprendizaje, y volvemos a dar clic para que nos visualice. Entonces acá en la parte de abajo va a aparecer la guía, que le damos clic y nos la abre en otra ventana, nos descarga en PDF para que la podamos descargar. Y seguidamente está la carpeta para el envío de las evidencias. Ahí podemos visualizar que solamente están habilitadas las evidencias que se explicaron, que son las mismas que se relacionaron en el anuncio. Entonces la evidencia 1, la jerarquía de las necesidades de Maslow, el mapa mental, el foro, perdón, la evidencia 2, que es el foro, la evidencia 4, el mapa mental, y la evidencia 5, la negociación de la planeación. Entonces ahí están las 4 evidencias. Cuando ya las tengamos desarrolladas, entonces damos clic sobre la carpeta y nos abre un nuevo, como una subcarpeta, y ahí damos clic y ahí nos va a aparecer el enlace. Ahí a veces están las instrucciones o el instrumento de evaluación. Cuando ya la tengamos desarrollada, en la parte de abajo aparece este botoncito que dice ver evidencia. Entonces cuando usted le dan clic ahí, es cuando ya la van a enviar. Entonces al darle ver evidencia, ahí ustedes van a tener la opción. Aquí les va a salir a ustedes en la parte de arriba la opción de adjuntar y un botoncito de comentar para que puedan enviar sus evidencias, sus actividades ya desarrolladas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También en la evidencia, entonces ahí nos abre, como nos abre una nueva pestañita ya cuando la hayamos enviado, entonces simplemente cerramos y nos devuelve a la actividad o al enlace de la evidencia anterior. Para participar en el foro, yo ahorita les he dicho, hay 2 formas de participar. Entonces, una es por el botón principal, que es foros, o aquí directamente por el enlace de evidencia 2, foros, los dilemas éticos, nos despliega otra pestañita, damos clic, entonces acá también nos aparece, y en la parte de abajo, entonces aquí están las instrucciones, aquí también aparece el archivo de la visión japonesa, que es la lectura de referencia para desarrollar esta actividad. Cuando la tengan desarrollada, entonces van al botón ver foro, y acá nos remite, si se dan cuenta, nos remite aquí al menú principal.
al foro de dilemas éticos. Entonces, si ustedes dan clic acá en respuestas, va a aparecer la apertura del foro. Y ustedes ahí pueden realizar, entonces aquí nos abre una ventanita. Ahí ustedes pueden activar el texto enriquecido. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden utilizar el tamaño de la letra, si de pronto requieren, aquí nos aparece el tamaño, la fuente, el estilo. Para que ustedes realicen el comentario, sale la opción de adjuntar un archivo y finalmente o realizan aquí algún comentario si desean realizar su participación acá directamente y finalmente dan clic en responder para que les aparezca su aporte. Entonces, para que tengan en cuenta al momento de realizar esa participación. Entonces, o pueden ingresar acá por el botón de foro del menú y directamente les va a aparecer el foro o dan clic acá en la opción de responder, que también pueden hacer las intervenciones a ese foro. Y así con las demás evidencias, hacemos el mismo procedimiento. Damos clic sobre el enlace, aquí nos va a aparecer, al final está el botón de ver evidencia, que es la que nos va a remitir, ahí está la fecha de entrega, entonces recordemos que esta evidencia tiene como límite de entrega el 26 de marzo, para que tengan en cuenta, entonces, para que puedan desarrollar estas evidencias. También ustedes, a través de este enlace, cuando ustedes quieran ver la calificación, entonces ustedes ingresan también cuando ya le enviaron, cuando dan clic en ver evidencia, cuando ya está evaluada, a ustedes les va a salir una ventanita o en comentarios. Acá en la parte de arriba, pues acá lo estamos visualizando como me aparece a mí, pero a ustedes les sale con la opción cuando ustedes envían y una nubecita donde dice, ustedes abren que hay un comentario, ahí ustedes dan clic y aparece la retroalimentación de esa actividad que ustedes desarrollaron. Entonces, eso es como la parte básica de lo que estamos haciendo. Para no confundirlos, de pronto si ustedes ingresan por el botón de evidencias, van a ver todas las evidencias, o si de pronto ustedes cuando ingresan al botón de calificaciones, si de pronto les van a visualizar que todo está en D, no se preocupen, que es un error que está generando la plataforma, pero se va a tener, se tiene en cuenta lo que ustedes ya enviaron, tener en cuenta el archivo de Excel del centro de calificaciones que se les ha compartido para que verifiquen las evidencias que tienen pendientes. Recordemos que ya estamos próximos a culminar la especialización, entonces es importante que dediquemos el tiempo y demos cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma para que todos puedan aprobar la especialización. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, la plataforma es muy buena, pues de pronto me ha facilitado la vida. A veces uno se llega a confundir de pronto en actividades que no te sales toda completa de una. Actividad 1, después actividad 2 y después evidencias, que es el otro paquete que está ahí. A veces yo me confundo mucho en el contenido del curso, porque a veces siento que se me pierde como la bola, el seguimiento en dónde va todo, profe. Sí, ahí en contenido, entonces debemos tener en cuenta siempre cuando vayamos a consultar guías y todo lo vamos a hacer por el botón. Cuando ustedes ingresan aquí, en la parte de arriba hay una opción que dice regresar y él nos devuelve a menú principal. Entonces entramos a contenidos, en este caso para ver el material. Entonces ingresamos a la carpeta de proyecto, entonces ya no entramos a actividades, sino a materiales del programa. Luego hay dos carpetas, materiales de formación y materiales de apoyo. Entonces, en este caso, pues entramos por partes, entonces, a materiales de formación. Entonces, es importante que tengamos claro en qué fase estamos desarrollando, ¿sí? En este caso, la fase de ejecución, la actividad de proyecto 3 y la actividad de aprendizaje 6. Entonces, hay que tener en cuenta esa secuencia y ahí nos aparecen los enlaces. A veces aparecen dobles, ¿por qué? Porque hay uno que es una versión interactiva y otra la versión descargable. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces ahí, por ejemplo, en elementos negociador, entonces aquí dice versión descargable, entonces ustedes dan clic y ahí les descarga el PDF para que también lo tengan de guía. ¿Sí? Entonces de pronto, pues todos, es una plataforma nueva, entonces apenas estamos familiarizándonos con el manejo y poco a poco, pues para que todos podamos enviar y sea pues amigable con todos. Entonces esa es más o menos la ruta por donde siempre vamos a trabajar básicamente por contenidos del curso y por anuncios, que es donde se va a publicar la información,
todos los mensajes que también son enviados al correo. No sé si directamente les aparezca así la imagen del anuncio, pues en el caso de la terminal en 62, o si por lo importante pues es que ustedes también puedan recibir la información como tal del avance que hemos tenido, ¿sí? Entonces, esos aspectos importantes a tener en cuenta. Yo no sé si alguien más tenga otra pregunta, otra inquietud, o ahí por el chat. De pronto yo quiero completar algo. Profe, yo envié un link súper interesante que está dejando LinkedIn Learning, que son herramientas como para teletrabajo. ¿Qué significa esto? Eso es como para que las personas de pronto puedan realizar diapositivas más interesantes, realizar todo totalmente gratis. Lo dieron por 90 días, entonces quisiera compartir esa información para que la gente esté muy interesada en realizarlo. Es muy bueno, ahí te enseñan presentaciones, conferencias y otras herramientas muy chéveres para estar más actualizado en la tecnología. Solo quería recalcar eso. Igualmente, buenas noches. Excelente, me parece muy bien. Ahí la compartió por el chat esto. Por el chat la compartió. ¿Sí? La acabé de compartir de nuevo. Ay, listo. Muchísimas gracias. Entonces, si la idea es también explorar herramientas, por ejemplo, para el mapa mental, para hacer presentaciones interactivas, también a través de herramientas, por ejemplo, como Prezi. Hay diferentes herramientas en línea que son gratuitas y que nos permite desarrollar actividades, presentaciones mucho más dinámicas y llamativas que también, y nos permite pues también conocer nuevas herramientas TIC. Entonces, muchas gracias por ese aporte y por compartir con todos los compañeros esa información, esas herramientas muy útiles para todos los campos. Yo no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, o no sé si en el chat hayan inquietudes. ¿O alguien más ha tenido inconvenientes en el manejo de la plataforma? Bueno, pregunta Julián que en la práctica, para el taller, ¿cuál es la diferencia entre organizar la presentación y elaborar el esquema inicial de la estructura? Bueno, eso es muy importante que tengamos presente que la presentación, yo les hablé, les expliqué sobre 4 grandes aspectos que deben tener en la presentación, que vienen siendo, los voy a volver así, una buena introducción, es donde vamos a definir la presentación, establecer la credibilidad, cómo nos vamos a presentar, la importancia del tema para el público y demás. En la segunda parte es donde se debe aclarar a la audiencia por qué debería estar interesado en el mensaje, también incorporar algunos argumentos pertinentes o ejemplos, involucrar al público, cómo haríamos en segunda parte. La tercera parte es ayudar a la audiencia a encontrar beneficios y la solución, expresar la solución, de pronto que a la necesidad que nos dimos cuenta dentro del público, cerciorar de pronto que esa solución que podamos brindar sí coincida con la necesidad. Y la cuarta parte es reiterar ese mensaje clave de la presentación, integrar la introducción que se dio junto con el cierre y entregar una conclusión final. Ese vendría siendo el punto de organizar la presentación. Ya en el punto donde estamos hablando sobre elaborar un esquema inicial de cómo estructurará su presentación, es prácticamente, digamos, como una introducción pegada como a una hoja de contenido sobre cómo vas a hacer la presentación física. Entonces vas a empezar con ¿qué? Con una presentación, con una introducción, luego ya cuando te metas al tema, qué vas a plantear en el tema, qué vas a desarrollar, cuánto tiempo va a durar, qué intervención vas a dar, luego qué tiempo vas a dejar de pronto para las dudas, inquietudes, cuánto tiempo vas a dejar para las conclusiones y cómo vas a cerrar o cómo vas a finalizar el tema. Eso estructurado en un tiempo, yo diría que un tiempo no superior a 1 hora o 1 hora y media. Tiempo no superior a 1 hora y media. Pueden ustedes elegir 1 hora, hora y media, y ese sería el tiempo lapso que ustedes van a tener para estructurar ese esquema de cómo van a hacer la presentación de manera ya física, ¿vale? De manera física. ¿Cómo van a hacer esa presentación de manera física? Bueno, vamos a mirar. Dice, ¿dónde queda la grabación de hoy? Bueno, la grabación de hoy
va a quedar a partir de mañana, nosotros la vamos a cargar y le vamos a compartir a ustedes el enlace. Lo vamos a publicar por la plataforma, pero adicional, yo en mi caso tengo bastante comunicación con ustedes por el grupo, también voy a compartir el link de la grabación ahí por el grupo, pero también va a estar dentro de la plataforma. ¿Dónde la encuentran? Ustedes ingresan a contenido y en la parte inferior van a encontrar algo que dice grabación de sesiones en línea. Fase, estamos en la fase de ejecución en el mes de marzo. Entonces, en el mes de marzo, ahí vamos a alojar el link de la grabación del día de hoy. Lo que vamos a hacer es realmente subirla a YouTube y compartirla, debido a los problemas que hemos tenido con la herramienta interna de la plataforma de conferencias. Entonces, pues hay que buscar soluciones y esta es una de las soluciones que hemos aplicado. ¿Alguna pregunta más? Con mucho gusto. Este tema de la plataforma nuevo, pues es nuevo para ustedes, pero también es nuevo para nosotros, o viceversa, nuevo para nosotros y también para ustedes. Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y también ellos, porque si hemos encontrado de pronto algunas dificultades, de pronto algunos errores, algunas limitaciones, y ellos como administradores también están en ese proceso de adecuación. Entonces, sé que todo cambio genera traumatismos, pero aquí el detalle es que nos adecuemos, que busquemos soluciones y que para que todo siga la marcha común y corriente. Entonces es por eso que vamos a aplicar algunas estrategias que antes no aplicábamos, pero pues la idea es poderle dar un fin con calidad al proceso formativo. Yo les envié, creo que mi compañera María también lo hizo, una solicitud de retiro voluntario para los aprendices que, pues, que ya van muy quedados, es decir, que dejaron de participar y pues ya no hay tiempo de que retomen. Entonces, reiterarles nuevamente, no sé si de pronto alguien dentro de los participantes, aunque no creo, pero de pronto alguien que ve la grabación, reiterarles que estamos en ese proceso de espera de los retiros voluntarios para evitar que pasen a un proceso de deserción que vamos a adelantar a partir de la otra semana. Con respecto a la actividad de aprendizaje número 5, todavía está habilitada, por lo menos para los de ficha todavía está habilitada, creo que para la profesora María Teresa también. Dejamos unos plazos límites, en mi caso viene siendo mañana en la noche, creo que en el caso de la profe también, o el viernes, no recuerdo, no sé, ella como, ahorita ella les recordará, hay que cumplir los plazos, por favor. Yo mañana estaré, antes del mediodía, dando ese consolidado de centro de calificaciones actualizado con todo lo que hayan enviado. Siempre el proceso de calificación en esta plataforma, pues para mí está siendo como lento, porque no es tan objetivo, ¿sí? Tengo que entrar evidencia por evidencia para poder revisar quién ha enviado y quién no. En la era diferente, era más rápido. Entonces quiero también compresión por eso. Yo creo que mañana al mediodía ya está con ese consolidado del centro de calificaciones de las notas actualizadas para que cada quien pueda ver qué le hace falta. Este fin de semana, sábado 20 y domingo 21, se les va a brindar la oportunidad de corrección de la actividad 4. Ya los que son de mi ficha ya saben quiénes tienen que corregir evidencias o enviar evidencias de la actividad 4. Va a estar habilitada por medio de mi correo electrónico. Entonces, este fin de semana voy a estar recibiendo correcciones o evidencias pendientes de la actividad número 4. No sé si mi compañera María Teresa también tenga avisos parroquiales que dar. Es igualmente, yo también les voy a habilitar el fin de semana la actividad 4 para los compañeros que de pronto les quedó pendiente 1 o 2 evidencias. La idea es que todos podamos ponernos al día. Recordemos que ya no nos queda mucho tiempo y ya pues los que no hicieron nada, por decirlo así, durante todo el programa, pues no es justo que lo hagan en estos 15 días cuando hay muchos compañeros que han estado muy juiciosos. Entonces pues también debemos valorar esos aspectos. Entonces eso es lo que de pronto si quedó 1 o 2 evidencias pendientes no hay problema. De pronto en las evaluaciones tener presente que es como está generando un error, o sea, no estás como sincronizando en la nueva plataforma, entonces los que quedaron debiendo de pronto solo una evaluación en anteriores, pues no se va a tener en cuenta, o sea, se va a hacer caso omiso, no se les va a colocar en esa evidencia, sino pues como ya cumplieron con las otras evidencias, entonces aprueban esa actividad para que tengan en cuenta porque está generando inconvenientes en las evaluaciones. Entonces yo les estaré también comunicando por el grupo y por el correo de cuándo a cuándo les voy a habilitar para que puedan enviar y así todos estén al día y nosotros también tengamos
el tiempo para poder evaluar y retroalimentar esas evidencias. Entonces ya no, pues felicitar a todos los compañeros que participaron y nos veremos la próxima semana para resolver las dudas, inquietudes sobre esta temática. Qué pena, yo doctora Jenny, este fin de semana también tendremos la oportunidad de enviar la actividad número 5. Yo te comenté pues que tuve un inconveniente y no pude enviarla. Sí, pero pues yo hablé, yo les comenté, el plazo era hasta el lunes 16, y les di el plazo adicional hasta mañana para la actividad 5. Entonces es que no quiero generar esa controversia, no, como esa mezcla de actividades que a veces uno no sabe Dios que esté calificando. Por eso es que centrarnos en una actividad y luego dar paso a la otra y así hacerlo de manera organizada. Entonces, Juliet, para la actividad 5 se había dado plazo adicional hasta mañana, y esas las deben enviar por medio de la plataforma. Las de la actividad 4 sí es por medio del correo electrónico. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, les agradezco también en el chat nos colaboren diciendo que todo está claro, y de esa manera vamos a poder dar una finalización a esta conferencia del día de hoy. Les agradecemos mucho la participación a todos, nos veremos dentro de 8 días para solución de dudas, inquietudes o profundización de temas. Recuerden estar muy pendientes del cronograma, por favor. Esta actividad va hasta el 26. Listo, el 27 muy puntual estamos arrancando a las 7 y al 9 de abril ya finalizamos toda la especialización. Entonces, por favor, estén muy pendientes de las fechas. Nosotros no podemos dar días adicionales después del 9. O sea, los hemos mal acostumbrado de pronto de, bueno, terminamos al 16, pero les habilitamos hasta el 10. El 9 es el 9 y de acuerdo a las fechas que se habilitaron ese día tenemos que hacer cierre. Eso es un miércoles santo. Entonces, por favor, tengan muy pendientes, muy presente esa fecha, que al día miércoles santo todo tiene que estar arriba en A, evaluado y finalizado. Bueno, entonces, el 8 de abril, perdón. Entonces, un abrazo para todos, gracias por la participación y que pasen muy buena noche.